Si tu servicio de coaching en línea no se está vendiendo como debería, quédate porque en este video te voy a explicar qué. Y es que este es el primer video de mi miniserie donde explico el plan fundacional, que es el plan que tiene que tener todo negocio de coaching para poder crecer y obtener ventas high ticket todas las semanas sin que la entrega de servicio afecte directamente a tu vida y a tu tiempo. Entonces, en este primer video vamos a ver puntualmente cómo definir ese cliente ideal y cómo en base a ese cliente poder armar una oferta y un mensaje que se vuelva irresistible. Lo que te va a empezar a permitir tener potenciales clientes todos los días, que es el objetivo que vamos a completar en el video número 1 y el video número 2. Así que quédate hasta el final para que puedas entender todo. Vamos ahora a la pantalla. Ok, entonces vamos a arrancar por lo más importante, y es que todo negocio de coaching en línea, servicios, agencias, consultorías, tienen tres pilares principales que sin estos tres pilares ese negocio no va a funcionar. El primero es el marketing, el segundo son las ventas y el tercero son las operaciones, que puntualmente suele ser la verdadera traba de la mayoría de negocios y que la mayoría termina dejando de lado. Entonces, ¿por qué todo negocio tiene estos tres pilares? Porque el marketing al fin y al cabo tiene que cumplir un objetivo, que es tener potenciales clientes calificados todos los días. Entonces, si hoy en día con tu negocio de coaching no estás teniendo potenciales clientes calificados todos los días, significa que tu marketing está fallando. Las ventas, obviamente, no nos sirve de nada tener potenciales clientes todos los días si no conseguimos clientes, que es lo más importante para nuestro negocio. Entonces, el objetivo de las ventas es que vos tengas clientes o ventas high ticket todas las semanas. Entonces, si a día de hoy no estás teniendo de manera recurrente ventas high ticket todas las semanas, significa que tu fallo puede estar en la parte de ventas. Y por último tenemos las operaciones, que las operaciones tienen el objetivo más importante de todos: tener un negocio que crece mientras vos vivís el estilo de vida que querés y disfrutás de tu vida y de tu negocio sin ningún tipo de estrés. Porque seamos honestos, yo también he pasado por ahí. Cuando ofrecemos servicio o nuestro servicio de coaching, la cantidad de clientes que tenemos está directamente relacionada con el poco tiempo que nosotros tenemos. Porque a más clientes, ya sea que tengamos entrega de servicio uno a uno o servicios personalizados, cada cliente representa menor tiempo para nosotros porque implica ese horas extra que hay que entregarle a ese cliente. Y eso es un fallo de operaciones al fin y al cabo. Por eso los grandes de la industria como Hormozi y un montón de gente más cobran decenas o cientos de miles de dólares por un uno a uno con ellos, porque ese es el valor que tiene su tiempo. Entonces, el objetivo de las operaciones es que vos puedas estructurar tu negocio de tal manera, que no te preocupes que te lo voy a enseñar acá, para que puedas tener un negocio que crece mientras vos vivís el estilo de vida que querés, pasás tiempo con tu familia y separamos la cantidad de clientes que podés tener de las horas que vos tenés que estar trabajando para cumplirle a esos clientes. Existen estrategias bastante interesantes que las vamos a ir viendo a lo largo de esta miniserie. Entonces, primero, para arrancar, me interesa que tengas esto claro. Es decir, que todo negocio tiene tres pilares: marketing, ventas y operaciones. El objetivo del marketing es que vos tengas potenciales clientes calificados llegando todos los días a tu negocio. El objetivo de las ventas es que tengas de manera recurrente ventas high ticket todas las semanas. Y el objetivo de las operaciones es que mientras tu negocio crece, vos sos más libre y no al revés. Entonces, una vez aclarado esto, quiero presentarte esta maravilla de acá. Esto se llama el plan fundacional. ¿Por qué? Porque yo hablo mucho de los cimientos. Para mí los cimientos de un negocio son los más importantes. Los cimientos son, como yo les llamo, las fundaciones. ¿Por qué las fundaciones? Porque igual que un edificio, cuanto más alto queremos que sea, más profundo y más fuerte tienen que ser sus fundaciones, sus cimientos. Entonces, si nosotros no tenemos muy buenos cimientos, nuestro negocio no va a poder crecer. Entonces, todo este esquema que te presento aquí, que es lo que vamos a ver a lo largo de esta miniserie, representa las fundaciones. Y casualmente, si después buscas en internet, los cimientos del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, tiene esta forma. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que con el plan fundacional vos puedas tener un negocio tan sólido y tan potente que pueda llegar a ser tan grande como el Burj Khalifa. Entonces, hoy en día ya no se habla tanto de embudos en los negocios ni en el marketing, porque los embudos tienen muchos fallos estructurales a la hora de cómo funciona en el día a día. Entonces hablamos de una estructura que está toda conectada, como podés ver, con los tres pilares fundamentales: marketing, ventas y operaciones. Cada pilar tiene su propia estructura dividida en 6 sistemas distintos, que al fin y al cabo esto es una rueda.
Arrancamos por el 1, vamos por el 2, el 3, así hasta el 6, que son las únicas 6 cosas que necesitas para que tu negocio de coaching pueda tener potenciales clientes todos los días llegando a su negocio, cerrar de manera predecible ventas high ticket todas las semanas y que puedas tener un negocio que crece mientras vos trabajás, no sé, 4 horas al día solamente y no 20 horas o 12 horas al día. Entonces, en el video de hoy vamos a ver el punto número 1, que es definir con suma claridad quién es tu cliente ideal, que se encuentra en el pilar de las operaciones. Y vamos a trabajar el punto número 2, que es una buena oferta y un mensaje, que es el primer paso para lograr el objetivo de tener potenciales clientes calificados todos los días. ¿Por qué vamos a ver el 1 y el 2 juntos? Porque son los más importantes. Es decir, sin el punto número 1 y sin el punto número 2, nada de lo próximo que construyamos te va a funcionar y por eso vamos a arrancar desde acá. Entonces, vamos con el primer punto. Definir con suma claridad quién es nuestro cliente ideal está entre los pilares de las operaciones y el marketing. Le corresponde a ambos porque al fin y al cabo esto no deja de ser un ecosistema que está todo conectado. Entonces, primero quiero empezar desmintiendo algo y es la famosa frase mi servicio es para todos, que créeme, yo también he pasado por ahí diciendo no, bueno, es que yo puedo ayudar a todo el mundo porque mi servicio es muy amplio y tal. Por experiencia te digo que es la peor decisión que puedes tomar. ¿Por qué? Porque intentar ayudar a todo el mundo es la receta para la mediocridad y el agotamiento. ¿Por qué? Porque no podés sistematizar. Hoy en día, en 2026 tenemos el maravilloso internet, tecnología, inteligencia artificial, sistemas que nos pueden facilitar muchísimo el trabajo. Pero para poder sistematizar algo, primero tenemos que tenerlo bien estructurado y armado. Y si nosotros ayudamos a todo el mundo en lo que sea, nunca podemos estructurar nada porque es todo 100% personalizado. Lo que termina siendo que nos agotemos, que nuestro servicio sea mediocre y que cada día odiemos despertar para tener que trabajar en nuestro negocio. Entonces, si vos aceptás a cualquier cliente, tenés que estar adaptando tu servicio cada vez. Entonces eso hace que tu proceso de marketing primero sea confuso, porque no sabes a quién hablarle, porque ofrece servicios personalizados a todo el mundo. El proceso de venta se hace más complicado porque tenés que hablar con una persona, tener una primera reunión para entender sus necesidades, armar la propuesta de servicio personalizada, tener una segunda reunión para presentarle esa propuesta y a partir de ahí tener que hacerle millones de seguimientos hasta que la persona vea la propuesta, la analice, la compare, esto, aquello, lo otro y decida comprarte o no, que la mayoría de las veces no te terminan comprando. Y casualmente le compran a otro que le ofrece algo ya prearmado. Entonces, aceptar cualquier cliente y adaptar el servicio cada vez, lo único que hace es romper tus operaciones porque no puedes estandarizar nada. Hoy en día el gran secreto de la industria de servicios es productizar los servicios, que vamos a hablar más adelante de eso. Y justamente vos estás armando cosas 100% personalizadas, no estás pudiendo estandarizar nada. Entonces, ¿en qué termina esto? Que la persona que es generalista o el negocio de coaching que es generalista termina cobrando por horas de trabajo. En cambio, el especialista cobra por resultados. Y te pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que vos tenés un auto de lujo, no sé, el auto de tus sueños. En mi caso sería un Aston Martin o un Porsche, por ejemplo. Pero supongamos que en el tuyo es un Ferrari o un Lamborghini. ¿Vos qué preferís? ¿Llevar ese auto porque tuvo una falla técnica a un mecánico generalista que trata con todo tipo de autos, de chinos, japoneses, alemanes, autos que sea de gama baja, gama media, gama alta, y que cobra menos? ¿O llevárselo a una concesionaria o a un mecánico especialista en la marca del auto que vos tenés? Es especialista en Aston Martin, es especialista en Porsche, en Ferrari, en Lamborghini. Obviamente el especialista te va a cobrar mucho más, ¿pero por qué? Porque ya sabe cuál es el problema de tu vehículo, dónde se encuentra y puede darte la solución de una manera mucho más rápida porque se especializa en ese tipo de autos. En cambio, si vos se lo llevas al mecánico generalista que cobra por horas, sí, te va a cobrar menos, pero le va a llevar más tiempo descubrir el problema. Existe un gran riesgo de que cometa otros errores o otros fallos sobre tu auto porque no conoce cómo se conectan todos los sistemas, circuitos y demás. Entonces al fin y al cabo te va a terminar llevando más tiempo y te va a terminar saliendo más caro seguramente. No sé vos, pero si yo tengo algo súper preciado que quiero que crezca, como al fin y al cabo es el negocio de cada uno, yo no se lo llevaría a un médico generalista, se lo llevaría a un especialista. Y la mayoría de las personas sensatas al menos piensan de la misma manera. Si yo tengo algo muy preciado
que es especial en cierto aspecto, no se lo voy a llevar a un generalista, lo voy a llevar a la persona que se especialice en ese problema para que me dé la mejor solución en el menor tiempo posible. Por ese motivo, ser generalista no funciona. Ahora, vamos a hacer una radiografía de nuestro cliente ideal, porque una vez que ya hemos decidido que no vamos a ser generalistas y que vamos a ser especialistas, tenemos que definir para quién vamos a ser especialistas, que ese es nuestro cliente ideal. El problema que existe hoy en día es que decir que mi cliente ideal son mujeres de 30 a 45 años, que al fin y al cabo son datos demográficos, eso ya no funciona, porque es demasiado genérico. Por ejemplo, el rey de Inglaterra, Carlos III, y Ozzy Osbourne, en paz descanse, ambos a nivel demográfico son iguales. Pero son dos personas completamente distintas, aunque a nivel demográfico sean iguales. Entonces, si dos personas completamente opuestas cumplen los mismos rasgos demográficos, ¿en qué nos tenemos que basar para poder definir nuestro cliente ideal? En la psicografía, los datos psicológicos y psicográficos de nuestro cliente. Traducido al español sería qué piensan, qué sienten, a qué le temen, y de esa manera poder definir mucho más cómo es la persona en sí y no simplemente las características del lugar donde nació. Porque no es lo mismo decir yo ayudo a dueños de negocios simplemente que decir yo ayudo a dueños de negocios que no pueden dormir porque si ellos no abren la persiana de su negocio no entra dinero y temen no poder pagar los sueldos a fin de mes. Esto es mucho más específico y esta definición, obviamente es un ejemplo y un resumen, se puede hacer gracias a los datos psicográficos porque entendemos la mentalidad de la persona, entendemos que son ellos los que se están encargando de todo el negocio, que si ellos no están presentes sus empleados no rinden, que por lo tanto como todo su negocio recae sobre sus hombros tiene el miedo de no poder pagar los sueldos a fin de mes porque no tienen un sistema que los apoye, una previsibilidad. Esa simple frase ya te permite armar un mensaje de marketing, incluso una oferta, una propuesta enorme, muchísimo más específica y efectiva que si simplemente decimos no, yo ayudo a dueños de negocio. ¿Dueños de negocio de qué? Incluso es como demasiado genérico. Entonces, nosotros lo que buscamos aquí al definir nuestro cliente ideal es su dolor sangrante y su deseo ardiente. En inglés suena mejor, pero con dolor sangrante nos referimos a ese dolor que no lo deja dormir, que lo tiene despierto hasta las 3 de la mañana, esa conversación mental que constantemente da vueltas en su cabeza. Ese es su dolor sangrante, algo que quiere solucionar o que se quiere quitar ya de encima. Y el deseo ardiente es ese sueño, ese deseo que realmente tiene para poder, no sé, vivir la vida de sus sueños, tener un negocio próspero, pero que no implica que tenga que trabajar 100 horas a la semana, o poder tener un negocio que crece y que incluso él se pueda despegar y que el negocio funcione completamente solo con una estructura sólida y que genere facturación y él vive a partir de los dividendos que le da el propio negocio que construyó, no sé. Su deseo, ser un nómada digital que viaja por el mundo mientras tiene un negocio lifestyle que no le incurre ocupar demasiadas horas, pero que le da suficiente dinero para poder vivir el estilo de vida que quiere. Cada cliente tiene su propio deseo ardiente y su propio dolor sangrante. Es nuestro trabajo hacer un estudio de mercado, definirlo e investigar cuál es ese dolor sangrante y deseo ardiente de nuestro cliente ideal. Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestro cliente ideal, también tenemos que trabajar su contraparte, que es lo que yo le llamo cliente pesadilla. ¿Por qué? Porque para nosotros, para el ser humano en general, siempre suele ser más fácil decir qué es lo que no queremos. Es decir, si yo a vos te digo qué querés para tu vida, capaz que todavía no lo tenés muy claro, o puede que sí, pero la mayoría de la gente es como que no sé, quiero esto, pero también quiero esto. En cambio, si vos le preguntas qué es lo que no quieren en su vida, te aseguro que te van a dar una lista súper detallada de lo que no quieren. Entonces, si te está costando definir tu cliente ideal, o aunque no te esté costando, es importante armar tu cliente pesadilla. Que el cliente pesadilla es aquel con el que no querés trabajar, porque un mal cliente te cuesta muchísimo más dinero que el que te paga, porque te cuesta estrés, te cuesta quejas, te cuesta tiempo. Encima seguramente ese cliente no va a tener resultados, capaz que tengas que hacerle un refund, o sea, devolverle el dinero, o no devolvérselo, pero vos quedas como el malo de la película, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, entonces lo que nosotros hacemos es crear la lista negra. Esa lista negra es
una lista con todas las características que tiene aquel cliente con el cual nosotros no queremos trabajar, aunque nos pague el doble o el triple de nuestro servicio, porque sabemos que al fin y al cabo va a ser un dolor de cabeza y que no vale la pena. Entonces, como te decía, las listas negras son todas esas características que tienen las personas con las que no quieres trabajar, aunque te pague el doble. Y es muy importante que lo definas, porque de esta manera ya tenemos los dos polos. Nuestro cliente ideal, con el que trabajaríamos incluso si fuera gratis, y nuestro cliente pesadilla, con el que no trabajaríamos aunque nos pague el doble. ¿Por qué queremos definir ambos? Porque en nuestra oferta y en nuestro mensaje, básicamente en nuestro marketing, lo que vamos a hacer es atraer a nuestro cliente ideal y automáticamente filtrar y alejar a nuestro cliente pesadilla. Eso hace que nuestros mensajes sean mucho más específicos, mucho más certeros y que podamos obtener mejores clientes o mejores prospectos que nosotros atraigamos a través de nuestro marketing. Pero ahí me estoy adelantando un poco, que ya lo veremos más adelante. Entonces, hablemos de otro concepto que es el puente hacia la rentabilidad. ¿Por qué? Porque un problema enorme que tiene la mayoría de los coaches que lo he visto es que eligen un nicho que sí tiene un gran dolor que ellos pueden solucionar, pero no tienen dinero para pagar la solución. Y no nos tenemos que olvidar que primero somos un negocio. Entonces, es verdad que como coach ayudamos a las personas a tener un mejor estilo de vida, pero no lo podemos hacer gratis, no somos una ONG. Entonces, tu cliente ideal sí o sí tiene que cumplir 3 requisitos principales y a partir de ahí podés construirlo en base al resto. En primer lugar, tiene un problema que le duele mucho o un deseo que lo quema por dentro. Lo que hablábamos antes, el dolor sangrante y el deseo ardiente. Puede tener ambos, mejor si tiene ambos, pero si no podemos llevarlo por el dolor, tiene un dolor que le duele mucho y que quiere solucionar ese problema, o tiene un deseo que lo quema por dentro. No sé, quiere ser cantante, quiere aprender inglés, quiere viajar por el mundo, quiere algún deseo que lo mueva, su motivación básicamente. Punto número 2, sabe qué problema tiene. En el mercado existen 5 niveles de conciencia. Una persona que no sabe que tiene un problema, una persona que sabe que tiene un problema pero no sabe si existe una solución, una persona que ya sabe que hay una solución pero no sabe quién le puede dar esa solución, una persona que sabe quiénes son las personas que pueden darle la solución y una persona que ya sabe con quién va a trabajar para que le solucione su problema. Nosotros queremos atraer personas que como mínimo saben que tienen un problema. Es decir, nosotros queremos trabajar con personas de nivel de conciencia 2 en adelante, no con personas de nivel de conciencia 1. ¿Por qué? Porque hacerle ver a una persona que tiene un problema y a partir de ahí que tiene una solución y llevarla hacia el resto, es más para el mercado B2C, más masivo y genérico, no tanto para negocios high ticket, porque al fin y al cabo los negocios de coaching high ticket se centran en solucionar problemas específicos a clientes, como hablamos al principio, y esos problemas al fin y al cabo el cliente ya sabe que los tiene y está buscando una solución. Por eso queremos trabajar con niveles de conciencia 2 en adelante. Y punto número 3, que tiene dinero para pagar la solución a ese problema o que por lo menos tiene la capacidad de conseguirlo. Eso también puede definir bien con qué público vamos a trabajar. Entonces, con esto ya hemos trabajado el primer punto, que es definir con suma claridad quién es tu cliente ideal, quién es tu cliente pesadilla y cuáles son las características que comparten. Como resultado, aquí te recomiendo que tengas una hoja que detalle a ese cliente como si fuera una persona. Ponele nombre, ponele apellido, ponele edad, ponele gustos, dónde vive, dónde estudió, cuántos amigos tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al personificar este cliente ideal va a hacer que a la hora de armar mensajes de marketing sea mucho más sencillo. Bien, entonces, una vez que ya hemos definido el cliente ideal, vamos a ir con el siguiente punto, que es los 4 pilares de una oferta y mensaje irresistible, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Entonces, el primer concepto acá es vender la transformación y no el vehículo. Nosotros no queremos a la persona venderle todo el camino que va a tener que hacer para llegar, sino queremos venderle el destino al que llegue. Hoy en día la mayoría de los coaches en línea cometen el error de vender entregables. Te doy 12 sesiones de coaching de 1 hora, 4 PDF, soporte por WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso termina haciendo que el cliente no le vea tanto valor al servicio. Porque como dice Brian Tracy, nosotros tenemos que vender el destino, no el viaje. Te pongo un ejemplo, si nosotros vamos a vender un viaje a Italia, nosotros no le vamos a comentar al cliente que tiene que tomarse 3 aviones, hacer escalas de 6 horas y todo el proceso que sería llegar desde su país o desde su casa
hasta Italia, sino que nosotros le vamos a vender lo que va a hacer en Italia, en el destino, que va a visitar Roma, va a conocer el Vaticano, va a ver la Fontana di Trevi, va a visitar la Toscana, la Torre de Pisa, etcétera, etcétera, etcétera. Para que la persona se visualice y como que ya está ahí, está disfrutando de todo eso. Lo mismo hay que hacer en los servicios. Nosotros no tenemos que venderle los entregables, sino tenemos que venderle el destino. Porque míralo de la siguiente manera, a nadie le gusta comprar trabajo. Cuando vos pagas o cuando alguien paga una suscripción para ir a un gimnasio, vos no pagás una suscripción del gimnasio porque querés ir a mover cosas pesadas y cansarte. Lo haces por el resultado que te da entrenar. Entonces, como a nadie le gusta comprar trabajo, a la gente le gusta comprar resultados, estatus, tiempo o tranquilidad. Que eso es lo que la persona va a conseguir luego de vivir tu proceso y cuando llegue a ese punto B de transformación. Eso es lo que hay que comunicar y lo que hay que vender. Porque tu cliente, mira de la siguiente manera, tu cliente está en la isla del dolor. Esa isla donde tiene el problema actual, donde no puede dormir, donde está dándole vueltas al problema y quiere llegar a la isla del placer. La isla del placer es donde su problema ya está resuelto, donde ya es otra persona transformada viviendo una vida mejor. Tu oferta no son las sesiones, no son los entregables, no son los PDFs, son el puente que lo lleva de acá a acá, es decir, de la isla del dolor a la isla del placer. Eso es lo que tenemos que comunicar. Entonces, cuando vos dejas de vender tu tiempo, es decir, tus horas, y empezás a vender la transformación, el puente, automáticamente podés cobrar precio high ticket. Porque vuelvo a lo mismo, nadie va a pagar mucho por entrenar en un gimnasio. Pero la gente sí puede pagar mucho dinero por obtener una transformación física que le permita tener más salud, más energía, más longevidad, disfrutar mejor de sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí le estás vendiendo la transformación, el resultado final, y eso siempre va a ser mucho más valioso que explicarle todo el proceso. A la hora de vender, por supuesto. Entonces, una vez que nosotros tenemos clara la transformación y que vamos a ofrecer eso, vamos a hablar de la fórmula del mensaje magnético. Todo coach en línea necesita una frase clara, concisa y poderosa que puedan usar en su biografía de Instagram, en sus eventos de networking o al inicio de una llamada con un potencial cliente o como pieza fundamental de todo el contenido que armen. Porque si no podés explicar lo que estás haciendo en una oración, el cliente se confunde y un cliente confundido nunca va a comprar. Por eso es importante tener súper claro nuestra transformación en una frase corta. Entonces, existe una fórmula. La fórmula sería ayudo a, ahí va tu cliente ideal, a lograr, ahí va el gran deseo o resultado que tu cliente búsqueda, sin, ahí va su mayor dolor o frustración. Mediante, y ahí va el nombre de tu método único. Todavía no hemos visto método único, lo vamos a ver ahora enseguida. Te pongo un ejemplo de esta fórmula. No es lo mismo decir, soy un coach de negocios y te ayudo a crecer, que decir, ayuda a dueños de agencia de marketing a facturar sus primeros $10,000 al mes sin trabajar los fines de semana mediante mi método de adquisición escalable. Esto es un ejemplo. Pero te das cuenta cómo cambia decir simplemente soy coach de negocio y te ayudo a crecer a toda esta frase con esta fórmula que queda súper clara y entendible. Por eso es importante que utilices la fórmula que te mostré antes para que puedas armar este mensaje específico para vos. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esa fórmula, ahora tenemos que empaquetar nuestro valor. Viste que al principio te contaba que es importante especializarnos y poder productizar el servicio. Eso es lo que se llama el método único. ¿Y por qué hablamos de método único? Porque para que una oferta sea irresistible y se despegue de la competencia, no podés ser un simple coach más. Tenés que ponerle un nombre a tu metodología y tener un diferencial. Porque mirarlo de la siguiente manera. Todos los grandes expertos en algún tema siempre han personalizado parte de la metodología. Es decir, no solo la conocen y la han estudiado, sino que se la han apropiado en el sentido de que han agregado modificaciones, mejoras y tienen su estructura y método de trabajo, que es una principal característica de los servicios. Un producto es igual, si yo te quiero vender esto va a ser igual sin importar quién te lo venda, pero si yo te vendo un servicio, el servicio está ligado directamente a mi experiencia, a mis conocimientos, a mi estructura y todo eso
hay que empaquetarlo en una metodología que te va a diferenciar en el mercado. Y para eso tenés que dividir tu oferta en fases, porque al dividir tu oferta en distintas fases con microtransformaciones por cada una de estas fases, eso te termina dando la tangibilidad a tu servicio, a algo que normalmente no se puede tocar ni ver. Podés hacer que la persona lo visualice mejor ese proceso de transformación, porque sin esto al fin y al cabo termina siendo invisible nuestro servicio y la gente no compra cosas invisibles. Entonces, además de poder estandarizar tu método, terminas optimizando tus operaciones, porque al poder dividir tu oferta en fases y tenerla bien definida y productizada, esto nos permite después optimizar todo eso cuando veamos la parte de operaciones para sistematizar el 80% de tu trabajo y vos enfocarte en el 20% más importante que le va a dar resultados a los clientes. Pero me estoy adelantando un poco. Y al final tenemos la inversión de riesgo. ¿Qué es la inversión de riesgo? Toda compra conlleva un riesgo siempre, es decir, un miedo a perder dinero o a perder tiempo. Acá hay dos opciones. Una oferta irresistible o asume parte de ese riesgo por el cliente o usa ese riesgo como filtro. Por ejemplo, si la oferta irresistible asume parte de ese riesgo por el cliente, sería si en 90 días no obtenés X resultado, te devuelvo el dinero, te devuelvo parte del dinero, las típicas garantías que salieron después de que Hormozzi explicó su fórmula. Pero, dependiendo obviamente del tipo de cliente con el que trabajes, yo personalmente prefiero utilizar ese riesgo como filtro. ¿Por qué? Porque mi punto de vista, ¿cuál es? Yo no puedo asumir responsabilidad de algo que yo no tengo el 100% del control. Entonces, como coach en línea, claro, yo te doy la información, te doy las herramientas, pero si el cliente no hace el trabajo, no va a tener resultados por más que yo esté ahí persiguiéndolo por detrás. Entonces, utilizar ese riesgo como filtro a mí personalmente me termina trayendo personas con un nivel de conciencia y una seriedad mucho mayor. Porque nada está asegurado ni garantizado en esta vida. Ni siquiera, si nos ponemos dramáticos, ni siquiera tenemos asegurado estar vivos mañana. Entonces, si yo uso ese riesgo como filtro y le aclaro a la persona que por supuesto existe un riesgo porque yo pongo un 50% y la otra persona tiene que poner el 50%, eso hace que por lo menos en mi caso lleguen personas con un nivel de conciencia mayor que saben que tienen que poner de su parte para poder obtener los resultados que están esperando. Pero tenés las dos opciones, podés asumir vos parte del riesgo por el cliente para que el cliente no sienta que está en pérdida, o podés utilizar ese riesgo como filtro para alejar ese cliente pesadilla, que normalmente es alguien que no le gusta asumir riesgos, y atraer personas que entienden que toda decisión conlleva un riesgo. Así que bueno, con esto que hemos visto acá, ya tenemos listo cómo definir a un cliente con suma claridad y una buena oferta y mensaje. En el siguiente video vamos a ver cómo crear un sistema de atracción, que con esto ya vamos a tener el primer objetivo completado, que es que puedas tener potenciales clientes calificados llegando todos los días a tu negocio, y así ya resolveríamos y tendríamos armada la primera parte de marketing. Así que bueno, si te interesó, no te olvides, podés darle me gusta, podés suscribirte, y lo más importante, si te hace sentido todo esto y querés conocer más cómo funciona nuestro servicio, donde desarrollamos todo este plan fundacional con vos, podés irte a mi Instagram, comentar la palabra fundacional y una automatización te va a mandar directamente toda la información, sin llamadas de venta, sin closer, sin equipo que te estén persiguiendo. Simplemente te llega una automatización con toda la información para que lo puedas ver. Así que bueno, nos vemos.